Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 20 de agosto de 2017 y esto es La Contracrónica. Pues estamos ya domingo y toca, como bien sabéis, la contrarréplica. Os advertí ayer un montón de llamadas pendientes, se me van acumulando, todas salen, como bien sabéis, no os debéis de preocupar, algunas salen con más retraso, algunas si es muy del día, procuro adelantarla para que no se nos pierda y no se me quede muy anticuada, pero vamos, por lo general van en orden cronológico, es decir, según me van entrando. Aquí no hay ningún favoritismo, que lo sepáis. Muy bien, bueno, pues vamos a meternos de lleno en el programa de hoy, pero no sin antes haber pasado el número de WhatsApp, que ya sabéis que lo digo tanto los sábados como los domingos. El resto de la semana pues se me olvida, pero estos 2 días me lo dejo bien apuntado aquí en la libreta para que no se me pase. El número de WhatsApp es el 690 82 7909, ya sabéis. Es simplemente enviar un mensajito de voz, por supuesto, nota de voz a este número de WhatsApp. Si el móvil que tenéis no es español, pues tenéis que ponerle más 34 delante. 34 es el código internacional telefónico de España, pero vamos, que cuesta lo mismo. Ya sabéis, es el 690 82 7909, una notita de voz de aproximadamente 1 minuto de duración. No tenéis más que preguntar, reflexionar o comentar cualquiera de las cosas. Aquí, por supuesto, no hay censura y siempre van a tener cabida. Pues nada, vamos a pasar directos a la contrarréplica. Vamos a empezar con Jorge, que es un oyente de Chile y que tiene una duda sobre el estado de la legalización de las drogas en España. Yo sé que en algunas comunidades, yo sé que en algunas comunidades autónomas de España, la marihuana, el consumo, la venta de la marihuana, algunas cosas de este estupefaciente son legales. Me gustaría saber que al legalizar, ¿cómo fue el tráfico de las otras drogas? Por ejemplo, la cocaína, que no es legal. ¿Se redujo? ¿Aumentó? ¿Fue peor? ¿Fue mayor? ¿Alguna información de eso tienes, por favor? Gracias. Pues no, Jorge, que creo que estás mal informado. En España la marihuana es ilegal, total y absolutamente ilegal. No se ha legalizado ni a nivel nacional ni en ninguna de las comunidades autónomas, entre otras cosas porque las comunidades autónomas no tienen esa competencia. Es decir, que aunque quisiese mañana, qué sé yo, las Islas Canarias o La Rioja o Castilla y León quisiesen legalizar la marihuana por su cuenta, no podrían. Eso tiene que ser a nivel nacional y, por supuesto, tampoco se puede hacer a nivel nacional, como bien sabes, aunque oficialmente sí podría España por su cuenta legalizar las drogas, pero tiene suscritas una serie de convenciones internacionales que se lo impiden. Es decir, el sistema de lucha contra las drogas o la guerra contra las drogas está fundamentada en una serie de documentos que se han ido firmando a lo largo de los últimos 50 años y que han ido creando pues un entramado legal que es más o menos común a todo el mundo. No hay país que no haya suscrito alguna de las convenciones y que nadie se atreve a romper, a excepción de algunos países pequeñitos, tipo Uruguay, por ejemplo, en el último año que ha legalizado la marihuana, o el caso este peculiar de Holanda, pero que son siempre con muchísimas limitaciones. El caso de Uruguay lo estuve mirando un poco por encima y era que la vende el Estado básicamente solo a los nacionales. Si no eres uruguayo no puedes consumir marihuana y no puedes comprarla, consumirla puedes, por supuesto, y tampoco puedes venderla ni nada de eso. Es una especie como de estanco, ¿no? Que se decía antiguamente, un monopolio estatal. En el caso de España, este país, por supuesto, que firmó la Convención sobre Estupefacientes, la del año 61, que es la original, la madre de todas las que vinieron después, y aquí, por lo tanto, como consecuencia de, pues están prohibidas todas las drogas que esta convención contempla, la famosa lista de la Convención del 61. A esa lista pues ha habido que ir actualizándola porque han ido apareciendo nuevas drogas, como es lógico, y nuevas combinaciones. En el año 61 la drogadicción es cuando empezaba a ser un problema. Lo empeoraron con estas prohibiciones y sobre todo con la guerra. Pero vamos, ya empezó a ser un problema especialmente en países occidentales, como era Estados Unidos, y bien, hicieron una lista. Pues en esa lista están todas las drogas, todo lo que tenemos en la cabeza o lo que nos imaginamos cuando pensamos en drogas, que son cocaína, heroína, LSD, el éxtasis, el cannabis, que es básicamente el hachís, ¿no? Lo que es la marihuana, etc. Bueno,
La lista más o menos es larga, obviamente, pero intenta, como toda lista, intenta contemplar toda la realidad, reducir la realidad a eso, pero vamos, que esas todas están prohibidas en España. No puedes ni cultivarlas, no puedes venderlas, por supuesto, no puedes consumirlas, ¿te parece una mentira? No puedes consumirlas tampoco en la calle, donde sí puedes hacerlos en tu casa. No te pueden prohibir consumir algo en tu casa, pero no puedes transportarlas. Hay una mitología muy extendida que si vas por la calle con una cantidad dada, pequeña se entiende, en el bolsillo de marihuana, te para la policía, pues no puede multarte, porque es para consumo propio. Bien, que sepáis que eso es mentira, no existe nada parecido a eso del consumo propio. El consumo propio es para vuestra casa. Por la calle no podéis andar con drogas. El sistema se parece mucho al de la ley seca de la Forested Act en Estados Unidos de hace un siglo, y era que no podían prohibirles beber alcohol, porque eso no te lo puede prohibir el Estado, pero sí prohibía todos los modos de que te allegases alcohol, es decir, de que consiguieses alcohol, prohibía fabricar alcohol, prohibía venderlo, etc. Pues en esto es una cosa similar. En España puedes consumirla en tu casa, pero siempre una cantidad pequeña. Lo que no sé es cuánto es esa cantidad, porque nunca me he drogado, entonces pues nunca he necesitado saberla. Yo, aunque os parezca mentira, jamás me he fumado un porro de marihuana. No he visto nunca la necesidad y tampoco me ha traído mucho a mí ese mundillo de las drogas. Soy partidario de su legalización sin haberlas probado en la vida. Los que me conocéis personalmente ya sabéis que parezco a veces un monje cisterciense. Bueno, pues eso mismo. No os puedo decir cuánto es, Jorge, no te puedo decir más, ya que me lo preguntas tú, cuánto es esa cantidad, y es así. Pues, supongo, pues no sé, en gramos, no te sé decir. Puedes tenerla en tu casa y fumarte tu porrito, ¿no? O si lo que te gusta es la cocaína, pues tu raya o lo que sea, ¿no? En este caso, el consumo no está prohibido, pero siempre y cuando la cantidad sea pequeña. Lo que sí se hace, y esto es una opinión mía, o una impresión mía, por lo menos a lo largo de mi vida, que lo he ido viendo, es que sí se hace la vista gorda con ciertos estupefacientes, como por ejemplo el cannabis. Eso a la vista está, que uno va por ciertas zonas de Madrid o de Barcelona o de Bilbao, de cualquier sitio, por supuesto, las fiestas populares, las fiestas patronales, uno pasa al lado de ciertas casetas y empieza a oler a porro. Y dice, bueno, ¿cómo canta a porro aquí? Es que está fumándose, y por ahí paso yo, pero es que también pasa la policía y no dice nada. Luego entiendo que hay cierta... se mira hacia otro lado, digamos, para este tipo de drogas, entre comillas, blandas, como el cannabis. Pero vamos, la legislación por lo general es bastante dura en España. De hecho, el 70% de los presos que hay confinados en las cárceles es por tráfico de drogas. Es un disparate, lo sé, pero ojo, esta cifra es extrapolable a prácticamente todos los países del mundo. Las cárceles están llenas de entre comillas, también traficantes, porque muchas veces es por asuntos, cantidades menores, ¿no? De hecho, conforme iban pasando los años, desde que empezó la guerra contra las drogas, fueron endureciendo las penas. Es decir, que como pensando que por endurecer las penas iban a frenarlo, y no lo han conseguido frenar de ninguna manera. Así que lo siento, Jorge, pero en este aspecto España no puede dar lecciones. Quizá Uruguay, donde sí han empezado. En Portugal también cambiaron la ley, la suavizaron, en relativo por lo menos al cannabis, y yo creo que la línea que se va a ir siguiendo poco a poco es esa, porque la guerra contra las drogas ha fracasado, pues después de 50 años de que diese comienzo, a la vista está que ha fracasado estrepitosamente. Bueno, pues vamos a seguir con Guillermo, que es un oyente habitual de la Contracrónica, venezolano, y que quiere hacerme una aclaración sobre la Constitución de Venezuela. Fernando, un comentario sobre el video de hoy que me pareció bastante curioso que hiciste, en el que dices que Chávez se pasaba agitando la Constitución y que cómo podíamos leer esa Constitución tan pequeña. Bueno, resulta ser que, aunque no lo creas, la Constitución esa es chiquitica, pero es muy, muy gorda. Y la letra, aunque parezca mentira, no es tan pequeña. Lo sé porque de paso ya en Venezuela, esa Constitución nos las mandan a llevar a todos en el colegio. No todos los días, pero bueno, de vez en cuando te piden la Constitución. Y uno tiene que usarla, leer algunos artículos y tal. Eh, pero sí, resulta ser que es bastante legible, aunque no lo parezca. Solo comentando porque me pareció bastante gracioso tu comentario sobre nuestra Constitución. Bueno, Guillermo, a mí lo que me llamó la atención, y eso es lo que comentaba en aquel programa,
es que desde el principio, además desde la primera vez que lo vi, era 15 años o por ahí, más de 15 años, la Constitución es del 99, pues casi 20 años, es que salía por la televisión y se le veía al tío ahí muy motivado con ese librito como si fuese la Biblia, una Biblia en miniatura. Yo esos diccionarios pequeñitos, perdón, esos libros pequeñitos solo los había visto en formato diccionario. No sé si te acordarás, si tienes cierta edad, habrás utilizado diccionarios, ahora ya sé que no se usan, empezando por el primero que los uso soy yo. Y no sé si os acordáis que si os ibais a Inglaterra a pasar un mes en verano o cruzabais a Francia, ¿no? O sea, antes nos agenciábamos todos el librito pequeño, que era un diccionario pequeño de francés. Decía, bueno, al menos si necesito pedir algo en un bar o en un restaurante o tal, o en el hostal donde voy a dormir, miro aquí. El problema luego era pronunciarlo, porque ya sabéis que el francés escribe una cosa y pronuncia otra distinta. Pues con el inglés pasaba lo mismo. Todos hemos tenido algún diccionario de esos de Collins pequeñitos. Pues me recordaba eso y parecía Hugo Chávez agitando un Collins, un diccionario de inglés Collins de los años 80, de los años 90, y me hacía gracia, la verdad. De hecho, me hacía más gracia todavía siendo español, sabiendo que era la Constitución, porque aquí la verdad es que no la lee nadie. Nuestra Constitución es del año 78, es decir, que es relativamente reciente, es decir, que no está escrita, no es la de Cádiz, que nos puede resultar hasta un poco chocante la redacción por el español. Una Constitución de Cádiz sí tengo. No tengo la española del 78, quiero decir que la tengo en casa, pero una Constitución de Cádiz sí tengo porque me la regalaron en Málaga. Hace unos meses el Club 1812 me regaló un ejemplar, nos regaló uno a Bastos y otro a mí. Entonces la guardo con mucho cariño aquí en la estantería porque es una copia facsímil de la Constitución de 1812 y da gloria leerla, aunque sea solo por el castellano que se utilizaba hace 200 años. Vamos, es la única Constitución española que tengo. Esta, y ya ves tú, desde hace, no sé si esto fue en el mes de marzo o una cosa así, que hicimos aquel diálogo, vamos, lo tenéis en YouTube por si queréis escucharlo, que hicimos Bastos y yo aquel diálogo en Málaga. La Casa de Amigos del País, por cierto, fue una noche muy bonita. Bueno, pues el hecho es que aquí tú vas por la calle, ¿no? Si los que sois españoles lo sabéis tanto como yo, que pues por la calle para eso no le dices, oiga usted, ¿cuántos artículos tiene la Constitución española? Y nadie te lo va a saber decir. Nadie, a no ser que hayas dado con un catedrático de Derecho Constitucional, ¿no? Entonces sí se sabrán no ya los artículos, sino la Constitución de memoria, pues que es su trabajo. De hecho, nadie tiene una Constitución en casa, a no ser que seas pues un opositor, una posición para algún empleo del Estado, y entonces sí, pues te toca aprender de la Constitución, o estudiante de Derecho, si no, nadie, absolutamente nadie. Desconozco cómo estaba la cosa en los 70, pero desde luego ahora, y en lo que recuerdo, es un documento. La ley de leyes no la conoce nadie. Cuando necesitas saber algo, oye, ¿qué dice la Constitución al respecto de tal? Ojo, yo siendo periodista que la tienes que consultar, pues vas y lo buscas. Bueno, pues mira, en concreto sobre esto la Constitución, artículo tal, dice tal cosa, ¿no? Nuestra Constitución no tiene muchos artículos, yo sí sé cuántos tiene, tiene 169 concretamente. Diréis, bueno, pues son una barbaridad. Bueno, si miramos la bolivariana del 99, pues resulta que tiene 350 artículos, más luego supongo que habrá un montón de disposiciones adicionales y cosas por el estilo. Es decir, es una especie de verborrea constitucional. Las constituciones, conforme han ido pasando los años o los siglos, han ido creciendo en tamaño. Si miramos la de los Estados Unidos, que fue la primera de todas, pues nos encontramos con que solo tiene 7 artículos y 27 enmiendas. Tiene muchos más enmiendas que artículos. Yo, de hecho, tengo un ejemplar de la Constitución de Estados Unidos que me compré en Washington hace, no sé, 20 años, una cosa así, que estuve por allí de visita y me lo compré en una librería. Pues la vi y dije, bueno, me lo compré en español, eso sí. Y dije, bueno, pues esto es la Constitución de Estados Unidos. Me llamaba la atención, tan cortita. Bueno, que te la lees subido en el metro. Enterita, de arriba abajo, ¿no? Bien, el caso contrario es la Constitución de Venezuela. Supongo que ahora, con la nueva esta que crearán una nueva, la Constitución del 99 ha quedado fuera, ya no está en vigor en una palabra, y crearán una, pues no sé, esta vez 500, tal vez 1000 artículos. Daniel Riera, que es un oyente de San Feliu de Guíxols, que es un pueblito precioso, por cierto, marinero, en la Costa Brava, en la costa de Gerona, tiene una duda sobre Colombia. Ahora en estos días está en primera línea en cualquier periódico, en cualquier televisión Venezuela, y yo te quería preguntar sobre cómo ves tú la situación en un país para mí principal de América Latina y que está justo al lado de Venezuela y que, bueno, ha sido
habitual que haya tensiones entre los dos países. Te quería preguntar sobre Colombia, cómo ves el país, cómo ves la situación, cómo ves el futuro. Yo creo que es uno de los países de América Latina que pueden crecer y que pueden crecer mucho en los próximos años si siguen en el camino que están. Y bueno, como anécdota, pues bueno, ponerte que bueno, yo personalmente estoy muy ligado a Colombia. Y entre Colombia y Venezuela siempre ha habido un pique, bueno, habitual entre vecinos, pero siempre Venezuela, por lo menos por lo que yo conozco que me han contado colombianos, siempre han tratado en Venezuela a los colombianos como gente de segunda, no han tenido muy buen trato. En cambio, en Colombia, a los venezolanos y a cualquier persona de cualquier parte se le trata bien, se le quiere. No sé a qué se debe esa relación. Bueno, simplemente eso. Muchas gracias. Pues mira, Daniel, Colombia, a mi juicio, me preguntas un tema muy amplio para el que haría falta más que un programa, varios programas, ¿no? Una especie de informe de coyuntura en Colombia, pero vamos así, de manera general, yo creo que es un país que ha mejorado mucho en los últimos 20 años. Es decir, de esa Colombia arrastrada de principios de los 90, acuérdate, y que se ve muy bien, y de los años 80, y que se ve muy bien en esta serie Narcos, no sé si la habrás visto, la de la vida y obra de Pablo Escobar. Pues si la comparamos, un país roto y descompuesto por dentro, si la comparamos con lo de ahora, pues el país ha mejorado en todos los aspectos, no solo en el político, sino también y sobre todo en el aspecto económico. De hecho, los colombianos han duplicado su renta per cápita en los últimos 15 años. No, es cierto que no es una renta per cápita muy alta, pero que la han duplicado. Piensa lo que ha pasado en Venezuela. Ha sucedido exactamente lo contrario. La han partido por la mitad, ¿no? Teniendo Venezuela, como sigue teniendo hoy, pues unas reservas petrolíferas espectaculares, una población muy bien educada y bueno, un país más capitalizado. Lo estaba tradicionalmente. Venezuela tuvo la bendición o quizá la maldición del petróleo, y eso hizo que, entre otras cosas, Venezuela siempre estuviese llena de colombianos. Era muy común, y sigue siendo, todavía quedan muchos colombianos en Venezuela que están saliendo todos ahora intentando volver a su país, pues porque en Venezuela está pasando lo que está pasando, ¿no? Pero vamos, por lo demás, aparte esto de la renta per cápita, que es un indicador indirecto, pero muy útil. Dices, bueno, el país produce más siendo los mismos, o en este caso produce más siendo muchos más, porque la población en Colombia, a diferencia de los países europeos, es una población que crece bastante, y que ha crecido bastante en los últimos 20 años, ¿no? De hecho, hoy por hoy Colombia ya tiene más habitantes que España, cosa que antes no sucedía. Creo que tiene ya 47 o 48 millones de habitantes, y España está en los 46, 47. Es decir, que significa que lo están haciendo bien, ¿no? Bueno, pues aparte de eso, ha hecho grandes avances en lo que a Estado de Derecho se refiere. Es decir, esa Colombia de la serie Narcos ha desaparecido. No encontramos esa debilidad institucional que tenía entonces. De hecho, para Colombia derrotar al narco, y en gran parte le derrotó, aunque sigue habiendo, evidentemente, narcotráfico, y siempre lo habrá, mientras volvemos a la primera pregunta del programa, la droga sea ilegal, pero desde luego ya no están sometidos, el gobierno colombiano no está sometido al jaque mate de unos narcotraficantes de Medellín o de Cali. Esto, yo creo que la cosa está más que clara. Vamos, otro indicador indirecto, también bastante útil. Colombia, es un destino importante para la inversión extranjera. De hecho, hay un montón de empresas españolas allí. Y hay un montón de españoles yendo y viniendo para Bogotá. Estas cosas las ves en los aviones que muchas veces que salen de Barajas. Cuando un país va bien, ves que tiene un montón de vuelos. En Colombia yo he visto vuelos, bueno, por supuesto el de Bogotá de toda la vida, que lo vuelan Avianca, lo vuela Iberia, lo vuela Air Europa. Y dices, bueno, tienes 3 líneas volándole, y además es que hay vuelos directos a Medellín y es que hay vuelos directos a Cali, desde Madrid. Y dices, bueno, el país no va mal, porque tienen un montón de vuelos y si las líneas aéreas los ponen es porque los llenan. No vas a poner un Airbus 330 para llevarlo a mitad de pasaje, pues entonces estás perdiendo dinero, a no ser que seas la línea aérea esta que montó Chávez con Viasa, que podía permitirse el lujo de mandar a Teherán todos los días un avión vacío. Claro, eso no importaba porque no seguía unos criterios económicos. Aviancas tiene que llevar los aviones llenos, si no, no hay vuelo, en una palabra. Pues estas son las
típicas cosas que ves de manera, ya te digo, indirecta, de pura observación. Y dices, bueno, pues estás sentado esperando un avión en Barajas y ves que salen 3 aviones a Colombia esa misma mañana. Dices, bueno, pues Colombia está yendo bien, tiene muchos aviones y, ojo, que Bogotá y Madrid no están precisamente cerca. Son muchos miles de kilómetros de distancia, ¿no? Por lo demás, pues yo creo que sigue teniendo grandes asignaturas pendientes. No sé, la corrupción, por ejemplo, que eso es común, yo creo, prácticamente en todos los países hispanoamericanos, y también la seguridad. Pero yo creo que hasta en eso han mejorado la seguridad. Es decir, el Medellín de hoy en día no es el Medellín de 1990. Hasta en la seguridad ciudadana, es decir, de que vayas por la calle y tengas miedo a que te asalten o no. Eso si lo hablas con colombianos te lo podrán decir. O sea, no, hoy es más seguro andar por Bogotá o andar por Cartagena de Indias o andar por Bucaramanga, yo qué sé, por cualquiera de las ciudades que hace 15, 20 o 25 años te jugabas la vida literalmente, ¿no? Pues hasta en esas cosas han mejorado. Vamos, yo creo que si la cosa no se tuerce, que podría torcerse, obviamente, nadie tiene comprada la fortuna, yo creo que Colombia es uno de los países con más futuro de toda América. Esa es mi opinión personal, por supuesto de toda la América hispana. Tiene una población joven, bien educada, dentro de lo que cabe, desde luego, mejor educada que otros países de su entorno. Y, caray, se lo llevan tomando en serio bastantes años y eso cuenta. Es decir, mira, yo te voy a dar un dato importante. De nuevo, un indicador extraído de la observación. Yo leo la prensa de todos los países hispanos. Por pequeños que sean, hasta la puertorriqueña, para que te hagas una idea. No todos los días, la puertorriqueña, pero sí tengo una rutina de lectura de prensa hispana, que no pierdo ningún día, por supuesto. Los países grandes, por supuesto, les echo un vistazo a diario, tipo México, Argentina, Colombia, y otros solo de vez en cuando. Y tengo mis alertas en Google y sigo una serie de cuentas de Twitter, etcétera, para mantenerme informado de todo lo que pasa en el continente, de lo principal, ¿no? Y saber de qué van las cosas para que luego cuando pasa algo gordo no me pille de sorpresa. Bueno, pues, ¿sabes cuál es la prensa mejor escrita de toda América? Sí, es la colombiana. No es broma. La mejor escrita, la más trabajada. Tienen, por ejemplo, un diario económico que se llama Portafolio, que no tiene nada que envidiar. Por internet, podéis buscarlo, portafolio.co, que no tiene nada que envidiar los del primer mundo, Caray, es que hasta el diseño es bonito. Un color verde y blanco así muy, muy agradable y bien trabajado, buenos editoriales, buenos columnistas, las noticias están bien hechas. De hecho, hay iniciativas en el tema de la prensa, que es el que más cerca me pilla, obviamente, por deformación profesional, como el Pan Am Post, que vienen de Colombia. El Pan Am Post es un diario que no tiene mucho tiempo de vida, nació el año pasado, que es un diario panamericano, pues nació por obra y gracia de unos colombianos, ¿no? De hecho, allí está Vanessa Vallejo, que tiene un podcast estupendo, por cierto. Me gusta escucharlo porque Vanessa lo hace muy bien y además porque es que no puedo evitarlo. Muchas veces solo lo escucho para oírles. Tienen un acento muy bonito. En eso estaréis conmigo, que los colombianos, con diferencia, tienen el acento en castellano más bonito de todos. Respecto a la política, y con esto ya termino, que se me está yendo, pues creo que Santos es un desastre. A mí por lo menos me lo parece. Y que está haciendo un experimento con el tema de las FARC, un experimento que no sé yo si le va a terminar saliendo. Esa es por lo menos mi opinión. Vamos a ver, crucemos los dedos, pero me da la impresión de que aquello entraña mucho más riesgos de los que al principio parece le han dado todo, hasta un premio Nobel para procurar que eso salga adelante, pero bueno, tendremos que mantenernos a la expectativa. Desde luego, mi simpatía, después del número que ha montado en La Habana, etcétera, no la tiene de ninguna manera. Vamos a seguir con... espero, por cierto, que Daniel con esto haberte dado respuesta. He tenido que ir deprisa porque no me quedaba otra, pero vamos a seguir. Seguimos con Noé, que está en Berlín y que nos trae un tema que es muy de este año, Corea del Norte. Me gustaría hacer un comentario sobre, la contracrónica y en concreto sobre tu opinión acerca de la posibilidad de que haya un conflicto internacional generado con su epicentro en Corea del Norte, ya que están enviando misilazos por el mar de Japón y enviando mensajes peligrosos a Estados Unidos y demás. Estados Unidos está respondiendo además con
con aviones por la zona. Entonces, bueno, no sé, yo pienso que se está poniendo peligroso, pero realmente no tengo ni idea, no sé si faltan datos o no puedo hacerme una idea realmente de las posibilidades reales de que pueda estallar allí un conflicto. Gracias, un saludo a todos. Pues, a ver, yo no lo creo. Ya lo dije en su momento, he hecho varias contracrónicas sobre este tema a lo largo de este año, de 2017, y yo no lo creo. Posible es porque todo es posible. Al menos en el sistema de alianzas actual. Es decir, tal y como están concebidas las alianzas en este preciso instante, que pueden cambiar. Las alianzas internacionales de tipo defensivo, ¿no? Es decir, puede haber una guerra entre España y Francia, pues es muy remota, pero podría suceder, llegar a suceder. Pero con el sistema de alianzas actual es imposible. España y Francia son aliados, muy aliados, de hecho no tienen ni frontera. Pero vamos, en el caso este de Corea del Norte, mientras China les apoye, es decir, mientras China apoye al gobierno de Pyongyang, pues todo lo más que se va a quedar es en las bravuconerías habituales del gordo, es decir, de Kim Jong-un, y ya está. De ahí no creo que pase. Ahora bien, si pierde ese apoyo que tiene por parte de los chinos, pues la cosa ya sería distinta. O directamente que se le vaya a la cabeza, que es una posibilidad. Muchas veces, aplicando la navaja de Occam, no hay que buscar grandes motivaciones en la historia, simplemente que a fulanito de tal se le fue a la cabeza. Simplemente, no hay más. No hay que decir, no, es que hay muchas veces las conspiraciones de complicadas que son, dice, solo puede caber en tu cabeza, ni en ninguna más, ¿no? Podría suceder, insisto, no lo eliminemos porque no se debe eliminar nada, ¿no? Hice un programa sobre esto, ahora que estoy recordando, mira, lo tengo, es del 1 de mayo, lo tengo aquí. A ver, un segundito, aquí en mi propia página web, sí, a ver si lo busco. Mira, lo tengo delante. Este es del 1 de mayo, más me acuerdo porque lo hice el día del trabajo. Se titula, lo tengo. Puedes ir a mi página web. Es diazvillanueva.com y buscas en mayo 3 caminos para una guerra en Corea. Así es como se titula. Va con un artículo y, por supuesto, una contracrónica completa sobre el tema, sobre esto de las posibilidades de una guerra en Corea. Es de estas contracrónicas que me salen de un artículo. Hay dos variedades. Hay contracrónicas que me pongo a hablarlas sobre notas y otras directamente que escribo un artículo y sobre ese artículo que he escrito hago el programa, ¿no? Bueno, pues esta es de las primeras. Es decir, que estaba, digamos, un poco más reflexionada, ¿no? Pero bueno, Corea del Norte es un país minúsculo, a ver si me entiendes. Es enano, realmente enano. Es decir, una vez desactivado su arsenal nuclear, pues no creo que aguantase ni una mañana de cargas de la séptima flota de los Estados Unidos. Es decir, no sostendría, sería una guerra de 1 o 2 días y poco más te puedo decir, porque un país además que está con problemas de abastecimiento general, dice, no, tiene un ejército muy grande, ya, pues que el ejército tiene que disparar con balas y las escopetas tienen que funcionar, no digamos ya los carros de combate y los aviones de caza, ¿no? En fin, como ves, la posibilidad existe, te invito a que leas este artículo y así te quedará más claro. Pero vamos, el menos interesado, y con esto ya termino, el menos interesado de todos en que haya una guerra en Corea es el propio gobierno de Corea del Norte. Óscar es este oyente, supongo que todos le conoceréis por la voz, tan fiel de la contracrónica, que es de México, y escuchó el programa del pasado mes de julio, a finales de mes de julio, que hice sobre México. Me voy a aprovechar que tengo ya aquí el ordenador encendido y os voy a decir exactamente la fecha, el 26 de julio, que se llama México se desangra. Pues ha escuchado este programa y me quiere hacer una serie de puntualizaciones sobre la violencia en este país. Y quisiera puntualizar una situación que se había comentado acerca de mi país, y es que a pesar de que efectivamente existe una gran violencia en las ciudades y una gran corrupción en el gobierno y muchísimas extorsiones, eso sí es cierto, que afectan desafortunadamente a gran parte de la población. En específico, la violencia yo creo que no es vamos a llamarle un problema generalizado, es decir, no está tan extendido como pareciera. De hecho, a mí me parece que está muy focalizado, y a pesar de que yo vivo en una zona o un estado bastante conflictivo, puedo asegurarle de que no tienes miedo de salir a la calle y morir en un encuentro policial o algo así. No, yo creo que es una cuestión que se exagera, en especial en algunos medios y por algunos agentes políticos. Considero también que muchas de las personas que se ven involucradas en ese tipo de problemas, vamos, no porque lo diga yo, sino porque en algunos
investigaciones posteriores ha demostrado que son personas que están involucradas en el crimen organizado y en algunas otras cuestiones ilícitas. Es decir, no son personas cualquiera. Y bueno, solamente quería matizar un poco eso, poner también un poco de mi parte y nada, un saludo. Pues tu opinión, Óscar, es mucho más válida que la mía porque estás en el lugar de los hechos, ¿no? Es decir, eso no me cabe la menor duda y siendo como eres una persona inteligente. Hay una cosa clara y creo que no sé si la dejé en el programa en cuestión, pero sí se la dejé a Alberto Garín, que es mi amigo, ya sabes, que vive en Guatemala, cerquita, entre comillas, de México, allí no hay nada cerquita, porque me decían más o menos lo mismo que tú unos días después, bueno, que estás puesto México como si esto fuera el horror, ¿no? Cuando sabes, porque yo te lo he contado, que México no se parece en este aspecto en nada a Guatemala, es decir, es un país mucho más seguro. Es decir, no es Guatemala, no es El Salvador, no es Honduras, tampoco es Caracas, que hoy por hoy creo que debe ser, si no la primera, si la segunda ciudad más insegura del mundo. Eso me consta. Soy consciente y no hay más que ir a las estadísticas, es decir, la famosa estadística de homicidios por cada 100.000 habitantes. Pero vamos, que no tiene esos niveles de violencia. Pero sí es una violencia extraordinariamente alta para un país de primera fila. Y caray, México es un país de primera fila. Caray, es nuestro buque insignia. No podemos tomar a México como un paisillo de medio pelo porque es que no lo es. Es un país de primera fila y tiene que jugar en primera división. Y un país de primera división no puede tener tanta violencia. Punto, no hay más. Entonces, nuestra obligación como hispanos es recordárselo al gobierno. Es decir, esto no puede seguir así. A mí, de hecho, me pone de muy mala leche, no sabes cuánta, la imagen que se da de México desde los Estados Unidos, que es una imagen muy estereotipada, ¿no? Especialmente a través del cine, bueno, que es lo que más veo, y las series de televisión también. No sé si has visto esta película, es de hace un par de años, se llama Sicario. Es la peli esta de Denis Villeneuve con Benicio del Toro. Es una película buena, no me la han traído todavía al contraplano, pero vamos, cuando me la traigan ya hablaré bien de ella porque la película está muy bien. Pero el retrato que hace de Ciudad Juárez es directamente disparatado. No sé si has visto la película, pero si no la has visto te invito a que la veas. Contente cuando veas cómo pintan estos tipos a tu país. Pero vamos, coño, parece Kabul. En serio te lo digo, además como Ciudad Juárez está ahí en el triángulo ese entre Texas y Nuevo México, en pleno desierto, ¿no? Pues parece que hay unas tomas aéreas muy buenas, por lo demás, que parece que está acercándose un helicóptero, un Cougar de estos de la Fuerza Aérea Norteamericana con los marines aterrizando en Kabul o en algún lugar perdido de Afganistán, ¿no? Y yo lo siento, pero Ciudad Juárez no es Kabul de ninguna manera. Es una ciudad tremendamente próspera, con un montón de empresas multinacionales, algunas de primerísima categoría. Es decir, gran parte de esa inversión, por cierto, relacionado en buena medida con el NAFTA, con el Tratado de Libre Comercio, pues permitió, y que está pegado mismamente a la frontera, es decir, los camiones no tienen que meterse mucho dentro de México, pues ha hecho de Ciudad Juárez, una ciudad rica. Que tendrá barrios pobres un montón, indiscutiblemente, que ha tenido episodios de violencia muy salvaje relacionada, por supuesto, toda con el tráfico de drogas, indiscutiblemente. Pero vamos, no es para pintarlo así, parecía como una especie de, de parque temático del horror, ¿no? A ver, no es Ginebra, no es Zurich, pero tampoco es ese infierno en la tierra que pinta Villeneuve. Si no habéis visto la peli de Sicario, tenéis que verla no solo por esto, tenéis que verla porque la peli es realmente buena. Ahora bien, dicho esto, que me parece excesivo lo que hacen muchos directores americanos en sus películas y en sus series de televisión, hay una cosa que está clara y es que México tiene que mejorar en este aspecto. Tiene que mejorar, primero, por la calidad de vida de sus propios ciudadanos, eso de entrada. Segundo, por pura institucionalidad. Ningún país puede ir adelante con un sistema de justicia corrupto y viciado. Y para eso hace falta reformas. Y luego tiene que, siendo como es la primera víctima del mundo de la guerra contra las drogas, tiene que empujar todo lo que pueda. Y con el peso internacional que tiene, y México lo tiene. Es decir, no es un país pequeño tipo El Salvador. Empujar para que ese tipo de... la guerra contra las drogas se detenga. Es decir, literalmente se detenga. A la vista está, y lo comentaba al principio, que no ha funcionado, y que, una cosa que no funciona no tienes que mantenerla, o no tienes por qué mantenerla. Y que lo único que está ocasionando es que tu país se muera.
Y que se muera literalmente, quiero decir. Es decir, que haya miles y miles de muertos todos los años. Bueno, en el caso de la guerra contra las drogas, los muertos se cuentan por miles prácticamente a diario. Y que además tengas una serie de países repartidos por el mundo que están desmontados. En fin, es esto, que Óscar no continúo porque me daría para terminar la contrarréplica de hoy, pero quiero meter otra preguntita más. Una pregunta más que viene iba a decirte de no muy lejos de México, pues que es bastante lejos de México, viene de Lima. Y en Lima está Javier y nos quiere sugerir un tema que a mí me parece bastante interesante. Y bueno, ¿no? Para comentar, o más bien dicho, para sugerir un tema, ¿no? La diáspora venezolana que se está, en estos momentos, pues está cruzando, pues, en grandes cantidades desde Venezuela hasta Colombia, pero muchos no se quedan en Colombia, ¿no? O sea, cómo esta diáspora está siendo recibida, pues, en los diferentes países de Latinoamérica, ¿no? Panamá, México, Ecuador, Colombia, mm, Chile, Argentina, ¿no? Me parecería un tema interesante para para una de sus contras. Bueno, me despido con un cordial saludo. Disfrute usted del verano que están pasando por allá. Pues como os decía, es un tema interesante, pero vamos, Javier, es un tema que yo creo que no encaja bien en la Contracrónica. La Contracrónica es un programa de actualidad. Procuro tratar los temas con rigor, por supuesto, siempre y dotándolos de cierto fondo, pero vamos, que me gusta que estén atados a una historia del día. Es decir, que vayan al día o de la semana o de estos días. Es decir, sí que sea un programa que merezca la pena escuchar por eso. Digamos, donde está como diría un cursi, su aporte de valor, ¿no? Pues su aporte de valor es ese, para hacer lo otro sería hacer una cosa semanal, ¿no? En este caso, pero no, este es diario y como programa diario tiene que hacer cosas que están sucediendo, ir sobre la marcha. A cambio, da trabajo, cierto es, pero a cambio pues tiene la ventaja de que tienes que que tienes que agarrarte a lo que está sucediendo en distintas partes del mundo, ponerte bien con ello, trabajártelo, estudiártelo y después hacer un análisis que esté bien, pero siempre atado, ya digo, a lo que ocurre. Y en este caso es un proceso, digamos, de fondo, que está ocurriendo desde hace años y que me temo que va a seguir ocurriendo en los próximos años, y es como Venezuela se está vaciando. Es algo que nos sorprende porque, caray, este es un fenómeno único. Este de la diáspora venezolana, que así es como ya se ha dado en llamar, es llamativo porque Venezuela era un país receptor de inmigrantes tradicionalmente, de los que más inmigrantes recibían de toda Sudamérica. Incluso cuando otros países tradicionales receptores de inmigrantes, como podían ser Argentina o Uruguay, dejaron de recibirlos, Venezuela seguía recibiéndolos. Siguió siendo una especie de, pues no sé, el dorado para los españoles hasta los años 50, 60. Incluso te diría, lo podría alargar hasta los 70. Venezuela era uno de los lugares donde querían emigrar los españoles de las últimas generaciones. Ya cuando, pues Argentina ya no se ha puesto bien para ir, bueno, pues quedaba los años 50 o 60, quedaba Venezuela. De hecho, durante buena parte del siglo XX, este país fue de los destinos más populares, no ya para españoles, sino para emigrantes europeos en general. Hay en Venezuela, en el estado de Aragua concretamente, hay una ciudad, es una ciudad pequeñita, que se llama Colonia Tovar. Ese es el nombre, Tovar con V, que es una colonia alemana del siglo XIX, de unos emigrantes que llegaron de Alemania, llamados por el gobierno venezolano, y prácticamente todas las repúblicas hispanoamericanas, creo que todas, en algún momento de su historia han querido poblar el país. Venezuela estaba vacía realmente cuando se produjo la independencia, y desde los primeros gobiernos la idea principal era ver cómo llenamos esto. Va a ser un país gigantesco. Si ahora nos parece gigantesco, imaginaos lo que les parecería a los primeros venezolanos allá por el año 1820, ¿no? Una cosa totalmente inabarcable y sin colonizar, ¿no? Entonces, esta colonia Tovar, que está en Aragua, si la veis, podéis buscarla en fotografías por internet, veis, parece sacado de los mismos Alpes, ¿no? Unas casitas de entramado de madera, muy bonitos, su iglesia, sus callejas, y de hecho es uno de los reclamos turísticos del país. Pues bien, de esto, es decir, de tener en la cordillera costera de Venezuela una ciudad alemana, hemos pasado a lo contrario. A que los venezolanos se vayan y que se estén yendo en manada.
No se sabe a ciencia cierta cuántos hay fuera, pero a ciencia cierta porque las estadísticas del gobierno no son del todo fiables, como bien sabemos, y porque había muchos venezolanos, y sigue habiéndolos, que tenían doble nacionalidad o que podían aspirar a una nacionalidad europea, tipo la española o la portuguesa, por ejemplo. Entonces, esos realmente no es que se hayan ido, están en su país, han cambiado de país, tienen 2 pasaportes, bueno, pues me voy al mío. No son propiamente inmigrantes, o no se les puede tomar como inmigrantes. Si tienes padres o un abuelo español, adquieres el pasaporte español sin problemas, vas a la embajada o al consulado y te lo dan y entras en España como español, no como inmigrante, no tienes que arreglar papeleo ninguno, ¿no? Por lo tanto, no figuras como tal. Pero vamos, se calcula que hay aproximadamente 1,5 millones de venezolanos fuera. Aproximadamente. Y ese no es ese dato, siendo ya preocupante, puede ser más preocupante todavía si se llega a materializar la amenaza de que se vaya 1/3 de la población, que es lo que algunos demógrafos estiman. Se calcula que aproximadamente el 30% de la población está mirando los papeles para irse. Algunos directamente no pueden y intentando ver el modo de largarse del país. Por cierto, esta misma semana se ha ido Luisa Ortega, la fiscal, se ha escapado literalmente a través de una lancha y no sé qué, y está felizmente en Bogotá y puesta a salvo porque no creo que a esta mujer le diesen demasiado cuartel. Pero vamos, que tengas a 1/3 de la población mirando los papeles para irse, eso como mínimo es preocupante. De hecho, esto empezó, el punto donde se cambia la tendencia es en el año 2000, cuando empezaron a irse los primeros titulados. A raíz de la purga en PDVSA, empiezan a salir gente bien formada de la industria petrolera, y luego se aceleró a la cosa de 3 o 4 años, cuando aquello ya se hizo invivible. Directamente pues la inflación, la inseguridad, la falta completa de expectativas, muchos te lo dicen. El hecho es que ya no había manera de poder salir a la calle, entonces o me habían robado tantas veces, eso es un infierno, eso nadie quiere vivir así, ¿no? Los destinos favoritos de los venezolanos son Estados Unidos y España, es donde más hay. Hay también muchos en Italia, hay también muchos en Portugal, por lo que te decía esto de las dobles nacionalidades, ¿no? Y naturalmente en Colombia, que está al lado, ¿no? Pero vamos, que están por toda Europa. Ahí está en Chipre, está a freír puñetas, literalmente. Yo me los he encontrado en Alemania, donde hay una colonia que creo que deben de tener como 20.000, 20.000 venezolanos en un sitio como Alemania, ya. Es decir, que unos tíos que viven en el paraíso en la tierra, que es Venezuela, se tengan que ir a la estepa o a la llanura europea a pelarse de frío en un país que no entienden el idioma, con un invierno larguísimo, ya con eso te lo está diciendo prácticamente todo. Es más, yo creo que el mejor alegato contra un régimen político, cualquiera, el que cojas, es contar la gente que se ha ido por motivos políticos o económicos. Es decir, la gente que ha votado por los pies. No es el que se ha ido porque se encontró una novia afuera, y ya sabéis eso de que tiran más, pues eso mismo, ¿no? Es decir, la gente que ha votado con los pies y que se ha ido del país. Es decir, si quieres saber si un país funciona, no tienes más que mirar su saldo migratorio. Si el saldo es positivo, ese país funciona. Si el saldo es negativo, es decir, está perdiendo población, es que no funciona. Es que o es una tiranía infame o directamente la gente se está muriendo de hambre. Una de dos. Yo creo que de los indicadores indirectos que puedas encontrar, el mejor y el que más te cuenta de todos ellos. Muy bien, pues veo por el reloj que se me ha ido el programa ya, la contrarréplica de hoy, no me da tiempo a ningún mensaje más, pero vamos, creo que me han salido 5 o 6 suficientes. Mañana meteré alguno más, pero mañana ya en edición ordinaria en el sentido de regular, no de ordinaria en el otro. En la edición normal de la Contracrónica el lunes, pues meteré alguno más o algunos más, los que me quepan. Así que nada, queridos amigos, hasta mañana.